Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Aclaración, no soy un tío, así como me he asustado un poquillo por el camino. Como comentaba, me llamo Carlota y lo que os vengo a contar es un poquito lo que me gustaría que me hubieran contado, sobre todo cuando estaba tomando decisiones sobre mi futuro en el ámbito profesional, que es que hay más caminos de los que me contaron. ¿De acuerdo? Pero hay muchos más caminos de los que me contaron en el colegio, mis amigos o mi familia, sobre qué era lo que yo podría hacer si estudiaba una cosa, si hacía otra, etc. Y, de hecho, muchos de esos caminos aún no existen. Es decir, vosotros estáis estudiando pues, en el instituto, os estaréis planteando una carrera, una FP, etc. Y muchas de las cosas que estamos haciendo ahora, dentro de unos años, no existirán esos trabajos o incluso habrá nuevos trabajos para los que ni siquiera hay estudios aún. Y estas son algunas de las cosas que se están viendo ahora. Por ejemplo, psicólogos que están utilizándose para entrenar y analizar la inteligencia artificial. Y, de hecho, empieza a haber cada vez más mezcla de todo este tipo de ámbitos de humanidades, artes, con tecnología, etc. ¿Por qué psicología para inteligencia artificial, para robots, etcétera? Porque, bueno, digamos que las personas que tienen que programar y entrenar a la inteligencia artificial tenemos sesgos. Entonces, mucho mejor que estemos orientados, ¿no? Pues para que no sea racista, para que no sea machista, todo este tipo de cosas. También estamos hablando de antropólogos que se están contratando para los coches autónomos. ¿Por qué esto? Pues resulta que los coches autónomos funcionan muy bien cuando solo hay coches autónomos, pero cuando nos encontramos con que hay personas que cruzan en rojo, que es algo que no se debería hacer, ¿cómo podemos entrenar a los coches o cómo pueden saber los coches que pueda haber este tipo de reacciones? Entonces están empezando a contratar antropólogos para esto. O, por ejemplo, cosas como pintar en el aire. Bueno, como comentábamos, yo me llamo Carlota, estudié Bellas Artes. También a día de hoy soy patrona de la Fundación Youth Business Spain, que es una fundación que ayuda en todo lo que viene a ser emprendimiento juvenil, asesora de la Fundación Comunicando Futuro contra la desinformación y también experta en transformación digital de los CIET de Ecotec. Todo esto voluntario. Luego, aparte, soy cofundadora de una empresa llamada Lázaro, que bueno, era lo que comentaban antes, que básicamente nos dedicamos a desarrollar tecnología en pro a una labor social. Trabajamos mucho con ONGs, startups sociales, cosas por el estilo. Y luego, aparte de todo esto, investigo, pinto y creo cosas, digamos. Y para que os hagáis un poquito el recorrido de la carrera, y creo que es algo que Alba estaba mencionando antes, las decisiones que tomamos, y como podéis haber visto en las diferentes profesiones que os comentaba, a día de hoy están muy mezcladas. Evidentemente, si queréis ser médicos, vais a tener que estudiar medicina. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo estudié Bellas Artes y ahora llevo una empresa de tecnología. En este aspecto, bueno, como os contaba, yo hice Bellas Artes, de ahí me di cuenta que lo que me gustaba era la labor social y ayudar a la gente, entonces me hice un máster en innovación. ¿Por qué un máster en innovación? Bueno, pues porque a mí lo que más me gustaba de Bellas Artes era ver... Perdón. Porque a mí lo que más me gustaba de Bellas Artes era el ámbito de la creatividad, que también tiene que ver con lo que decía Alba. Es decir, el estarse todo el rato replanteándose cosas, cómo hacer las cosas de manera diferentes, etc. Y en ese ámbito estaba la palabra innovación, que es como creatividad aplicada, digamos, a diferentes sectores. Aparte me he hecho otro máster en temas de Leadership Management, que esto era más porque me quiero hacer un doctorado, como os comentaba, investigo cosas. Y, bueno, aparte de eso, hice prácticas en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Estuve después haciendo un programa llamado Erasmus para jóvenes emprendedores, que os recomiendo mucho porque os dan un dinerillo para iros a un país y montar vuestro proyecto de emprendimiento, que os puede salir bien o mal. Y después de todo esto, bueno, yo monté 3 ONGs, algunas relacionadas con cooperación, otras relacionadas con una exposición itinerante que iba por el mundo haciendo exposiciones de arte con un artista de cada país y, bueno, recaudando fondos para diferentes causas. Y aparte de todo esto, al final, cuando me fui a Italia, que de hecho me fui con el programa para aprender cómo recaudar fondos para mis ONGs, me di cuenta de que la tecnología tenía la capacidad de transformar el mundo. Y dije, vaya, pues voy a tener que aprender de esto. Entonces, bueno, empecé a buscar, conseguí trabajo en Madrid como consultora de impacto y también, como vieron que organizaba mucho a todo el mundo y organizaba cosas, como Senior Project Manager, y lo que os comentaba. A día de hoy, pues estoy en Lázaro, que básicamente es una empresa tecnológica, como os comentaba, trabajamos mucho con la labor social, que es con lo que más se sabe, tanto proyectos para otros como propios.
como podría ser donaciones con criptomonedas, integración de artistas para NFTs y donaciones y diferentes cosas que, bueno, son un poco rollo, pero otro día si no os cuento. Y como comentaba, que a mi parecer no es ninguna tontería, investigo, pinto y creo cosas. Hay una cosa que comentaba antes Salva también, en el ámbito de la creatividad, y estaba mencionando algunas de las cosas que ella creía que podía ser interesante a la hora de desarrollarla. Algunas de esas sí que son así, pero ya a mí me gustaría añadir una más, que es la práctica de las artes. Y no como algo, como un fin, es decir, bueno, es que a mí no se me da bien, entonces ¿para qué voy a pintar? ¿Para qué voy a tocar un instrumento? ¿Para qué voy a tal? Yo diría que con cómo está organizando el mundo, lo importante no es siempre el fin del resultado de, vale, me va a quedar un cuadro de la leche, sino el proceso que está pasando en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? La práctica de las artes es una de las cosas que más sirve a la hora de desarrollar la creatividad. Y bueno, hablando de todas estas cosas, yo siempre he sido una persona que ha tenido una gran necesidad de crear. Pero el reto era que yo tenía la necesidad de crear cualquier cosa. O sea, una motivación interna de lo que sea, pero yo tengo algo que hacer. Entonces, aquí hay alguna de las cosas, ¿no? Yo hablaba de esa necesidad de crear como ilusión, necesidad, ayudar, hacerse preguntas, compartir, entender, aprovechar cada oportunidad que surgía. Y sin embargo, me encontraba con esta frase que no me molaba nada. Digamos que en el perfil laboral normalmente hay dos tipos que son los que se consideran. Uno es el perfil especialista, que esto es médico, neurólogo, o el perfil generalista, que esto es la persona que sabe poco de diferentes cosas y el especialista sabe mucho de una. Pero a la vez yo me encontraba con otro tipo de perfiles, como por ejemplo Marilyn Monroe, actriz, cantante y productora, o Heidi Lamar, que aquí está mal puesto, perdón, el nombre, actriz y científica, que es de esas personas que, por ejemplo, a la que debemos el wifi. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, que de hecho decía en sus escritos que pensaba de manera musical, y os van a hablar de un perfil, que es el perfil de los polímatas, que esto es gente que sabe mucho de varias cosas distintas. Pero a día de hoy sabemos más de este tipo de perfiles. Sabemos que es un tipo de persona que conoce mucho de diferentes cosas, que no solo busca aprender, sino que aplica su conocimiento de manera práctica, que su cerebro tiene más desarrollado la versatilidad, la resolución de problemas, la creatividad, etc. Sabemos que es un proyecto de vida y que es algo que se puede practicar, es decir, no es algo con lo que nazca, sino que nuestro cerebro es plástico y como el bíceps, si lo entrenas puedes desarrollar esas habilidades y en general suelen estar vinculados a causas sociales. Y yo me pregunto, ¿necesitamos este tipo de perfiles? Bueno, a mi parecer necesitamos de todo tipo. Necesitamos perfiles especialistas, generalistas y necesitamos perfiles polímatas. Pero lo que está claro, como hablaba al principio, es que muchas veces ahora mismo estamos preparándonos para estudiar o terminar de estudiar a los 21, a los 22, a los 23, pero vamos a trabajar hasta los 65. Y muchos de esos trabajos aún no sabemos cuáles son y no nos estamos preparando para ellos. Entonces, lo que empieza a tener sentido son esas habilidades, la creatividad, el fallo, la resiliencia, perdón. Y bueno, lo último, no os limitéis, vuestro potencial es extraordinario y lo que es súper guay es que se practica. Y muchas gracias. Gracias, Carlota, enorme, muy bien, muchas gracias.